Una curva de 30 metros de radio tiene un peralte de ángulo alfa. Calcula el valor de alfa para que un coche pueda tomar la curva a 40 km por hora, considerando que no existe rozamiento entre los neumáticos y la calzada. Para hacer el problema, en primer lugar, hacemos el esquema de la situación. Vamos a dibujar lo que sería la curva y el coche encima de la curva con su peralte correspondiente, es decir, el coche estaría tomando una curva y visto desde frente podemos ver que si este es el ángulo alfa, ¿verdad?, el coche tendría esta disposición. Vamos a dibujar las fuerzas presentes. Acordaos, aquí van a ser dos fuerzas. En primer lugar, el peso, fuerza de interacción con la Tierra, una fuerza de distancia, y la normal, que sería la fuerza de reacción al peso, pero entre el coche y el asfalto sobre el que está apoyando el coche. Recordad que la normal era siempre perpendicular a la superficie de contacto, es decir, tiene esta otra dirección. Para poder hacer el problema es bueno siempre tomar, en vez del dibujo que tenemos aquí, lo que sería la situación esquemática. Aquí tendríamos. Y fijaos cómo tomamos el sistema de referencia. El sistema de referencia lo tomamos incluyendo la normal y de forma perpendicular lo que sería esta dirección que es paralela al plano sobre el que apoya el vehículo. Una vez que tenemos esto así, lo siguiente sería descomponer el peso porque no coincide con nuestros ejes de coordenadas, así que al descomponer el peso tendríamos dos componentes, que sería una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Los nombres de las fuerzas, por tanto, serían la normal, P sub X, la componente X del peso, y P sub Y, la componente Y del peso. Ya por lo tanto esta nos podemos olvidar de ella. ¿Cuál sería, digamos, la forma de seguir con nuestro problema? Pues aplicar la segunda ley de la dinámica, la segunda ley de Newton. Decíamos que la suma de las fuerzas que actuaban sobre un sistema, sobre un cuerpo determinado, era igual a la masa del sistema por la aceleración que éste adquiría. Fijaos que tendríamos dos fuerzas en el eje que hemos llamado vertical, que serían P sub I y la normal, y otra fuerza en este eje de aquí, que sería P sub X. Así que tendríamos, en primer lugar, si tomamos en cuenta el eje, podemos decir, vertical, tanto la componente P sub I, vamos a considerar que esta fuera positiva, menos la normal, negativa porque van en sentido contrario, ha de ser igual a 0, porque el vehículo no se desplaza en esta dirección. Y la componente P sub X ha de ser igual, que es la única que está en esta dirección de aquí, a la resultante de las fuerzas sobre el vehículo. Si el vehículo va a una velocidad constante y está tomando una curva, recordemos que la resultante de todas las fuerzas de movimiento circular uniforme era igual a la fuerza centrípeta, así que P sub X tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Teniendo en cuenta estas ecuaciones, lo siguiente que vamos a hacer sería pues sustituir. La componente X del peso sería m por g por el seno de alfa. Recordemos que este ángulo que hay entre la línea roja del peso y esta de aquí, que sería nuestro sistema de referencia, es el ángulo alfa, el mismo que tenemos aquí. Así que esta componente de aquí tiene que ver con el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto sería el seno del ángulo. Y eso es igual, hemos dicho, a la fuerza centrípeta, es decir, la masa por la aceleración del sistema, que sería la aceleración normal, v al cuadrado partido por r. Podemos ver que la masa del vehículo no es un dato imprescindible, podemos simplificar y a partir de aquí lo que nos quedaría va a ser despejar para calcular el ángulo. Como conocemos los datos, lo siguiente sería transformar los 40 km por hora en metros partido por segundo. De vídeos anteriores ya sabéis hacer esa conversión de unidades, así que nos vendríamos despejando y tendríamos que el seno de alfa va a ser igual a v al cuadrado partido por r y por g. G pasaría al segundo miembro dividiendo. Ahora solo tendríamos que poner los datos. La velocidad expresada en metros partido por segundo serían 11,11 al cuadrado, metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Fijaos que hemos puesto distintas para que podáis ver. Segundo al cuadrado lo tenemos tanto abajo como arriba. Metros se podrían ir con los cuadrados y ahora el metro que me queda con este metro que tenemos aquí. Está puesto así para que veáis que efectivamente me queda sin unidades. El seno de un ángulo es un número adimensional, por lo tanto no me puede quedar ninguna unidad. Al hacer la operación vamos a tener un valor de 0,42, redondeando 0,42. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues hacer la función inversa al seno, es decir, el arcoseno. En la calculadora científica suele ser la tecla inversa
y después damos a la tecla seno. De esta forma haríamos el arco seno. Alfa sería el arco seno de 0,42 y el resultado que se obtiene es de 24,8 grados. Ese sería el valor que tendría que tener el ángulo para que pudiera tomar la curva a esa velocidad.